Pues bienvenido a todo el mundo a este cuarto webinar de AI for Med, donde hoy tenemos la oportunidad de tener a la doctora Raquel Iniesta, líder del grupo de Fair Modeling y Topological Data Analysis en el King College London, donde básicamente, por lo que he podido estar viendo, pues y hemos ido hablando, ¿no? Trabajáis en los fundamentos éticos para el diseño e implementación de medicina de precisión o de inteligencia artificial en el campo de la salud, y también pues trabajar con los sesgos, asegurarse que todo es muy transparente y que, bueno, hay esta explanabilidad y que todos son modelos muy justos. Además, creo que realmente este webinar queda perfecto con los webinars que hemos ido haciendo anteriormente. Primero hablamos más técnico, ¿no? Hablamos de modelos de lenguaje, así que vimos la parte más desde los desarrolladores. Luego vimos cómo los pacientes también tienen el poder. Es muy importante que los pacientes con sus datos ayuden en toda esta parte. Y el tercer webinar vimos que todo lo que tenía que saber más la parte de salud, ¿no? Los médicos o la gente que se encarga desde la clínica. Entonces hoy yo creo que va a ser un poco, ¿no? Ponerlo todo junto, cómo realmente todas estas distintas partes interactúan y cómo podemos asegurar que cuando un modelo llega a implementarse realmente es de uso y la gente lo aprovecha. Así que bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y ya adelante con tu presentación. Muchas gracias a ti, Enric. Por lo que comentas, yo creo que mi charla sí va a ser un poco como ponerlo todo junto y entender cómo interaccionan las diferentes partes. Seguramente si hay personas en la audiencia que ya asistieron a las otras charlas, encontrarán puntos de conexión, pero espero que aún así les parezca interesante y que aprendan algo nuevo. Pues sí, vamos a hablar de... Bueno, has dicho que nos dedicamos a los fundamentos éticos con mi equipo. Espera, que voy a poner esto en full screen, vale. De hecho, el tema de la ética lo hemos empezado a tratar desde no hace mucho, porque realmente durante los últimos 10 años a los que nos hemos estado dedicando, básicamente y principalmente ha sido a desarrollar algoritmos de Machine Learning. Hemos estado trabajando en depresión, en hipertensión, en inflammatory bowel disease, en diferentes outcomes, sobre todo en respuesta a tratamiento, intentando ayudar, si era posible, a los médicos, dándoles herramientas para que pudieran utilizar y les informara en la selección del mejor tratamiento, por ejemplo, en el caso de la depresión, ¿no? Que sabemos que es tan complicado y que se actúa por prueba y error cuando realmente los pacientes pues están sufriendo por encontrar ese tratamiento para que realmente les ayude a superar la enfermedad. Bueno, eso fue durante muchos años. Llegó un punto en que, claro, cuando uno ve que va generando algoritmos, y esos algoritmos, al fin y al cabo, no se están acabando de implementar, de utilizar, bueno, pues uno, que sí, que somos desarrolladores, que somos matemáticos, estadísticos, probabilistas, nos acabamos preguntando, bueno, pero ¿qué está pasando, no? Ese implementation gap, ¿por qué está pasando? Tenemos que pararnos ahí, porque si no todo nuestro trabajo acaba no teniendo sentido, ¿no? Muchos modelos en GitHub, pero modelos que no se implementan. Bueno, pues pues yo misma y mi equipo, con Lei, Johan, Guillan, Raina, Martín, Nabila, Darín y Luxana, que son los que conforman mi equipo en este momento, y 2 postdoctoral researchers que se unirán pronto. De hecho, estoy en este momento hiring, así que si alguien está interesado me puede enviar un mail, encantada. Y bueno, pues formamos este grupo que acabamos llamando Fair Modeling o Fair Machine Learning Lab, también Topological Data Analysis, porque tenemos una parte del equipo trabajando muy concentrado y muy centrados en el tema de Topological Data Analysis, pero en general, sí, generan modelos que sean útiles. ¿Y qué quiere decir útiles? Al final quiere decir que sean éticos. Vamos a verlo. Bueno, como bien sabéis, la inteligencia artificial en salud realmente, digamos que es uno de sus dominios más prometedores. La inteligencia artificial funciona bien, funciona muy bien en algunas aplicaciones, pero no tan bien en otras. Cuando hablamos, por ejemplo, de percepción visual, de problemas de percepción visual y auditivos, realmente la inteligencia artificial supera la capacidad humana. Lo hemos visto en un montón de ejemplos. Las aplicaciones pueden ayudar a detectar cáncer más rápido y más pronto que nunca. Los sistemas de la IA sabemos que potencialmente superan a los humanos en identificar radiografías de tórax que son normales o anormales. Pero cuando vamos a hablar del tema de las tomas de decisiones, en el que ya estamos hablando de diagnosticar a un paciente de una enfermedad compleja o de elegir el mejor tratamiento para un paciente, aquí ya tenemos un mayor desafío. Porque básicamente lo que hemos visto en la práctica, lo he visto yo y mis compañeros y lo que he publicado, es que, bueno, nuestros modelos predicen, pero predicen hasta un cierto límite.
Y bueno, ¿no? Pues hablamos de términos técnicos, pues puedes tener una AUC de 0,70 y algo, y si tienes una de 0,8 eres el rey del mambo, y aún así cuando lo validas eso baja, y bueno, siempre estamos en ese límite. Aunque digamos que el 0,7 es el límite de la significabilidad clínica, aún así todos sabemos que no es un 100% y que por tanto hay un margen de error. Tenemos desafíos en enfermedades como la depresión, en la que yo me he dedicado mucho, en cáncer también, en IBD, en hipertensión y demás. Bueno, aún así, hacia dónde va la tendencia o hacia dónde querríamos caminar sería a cambiar el modelo de relación que hemos tenido históricamente entre el médico, el paciente y las máquinas o las herramientas que han sido involucradas en la praxis clínica, ¿no? Los médicos hasta hace muy poco pues tenían unas máquinas o unas herramientas, digamos, en su clínica o en su visita médica, pero eran máquinas que ellos controlaban, ¿no? Ellos, o sea, unas máquinas que producían unos resultados que necesitaban interpretación humana y que el médico tenía la sensación de tener bajo su control. Es decir, el termómetro no se giraba hacia el médico y le decía, este paciente tiene fiebre, por lo tanto deberías prescribirle este fármaco, ¿no? La máquina no generaba una propuesta de solución para una compleja cuestión o pregunta clínica. Ahora estamos en una relación muy diferente. Esta nueva relación se llamaría más bien, o la podemos denominar de relación simbiótica. Estamos hablando de un paradigma completamente nuevo en que tanto los médicos como los nuevos algoritmos o computadoras ya no sirven solo las computadoras para recoger datos y escribir la historia clínica, sino que esa computadora con esos datos puede hacer un montón de trabajo. Y básicamente tienen el objetivo común de resolver problemas, como puede ser pues, diagnosticar a un paciente, anticipar la progresión de su enfermedad o escoger el tratamiento que va a ser más eficiente. Bueno, ¿y por qué ahora nos preocupa la ética en este contexto? Lo he dicho hace un poquito, ¿no? Durante mucho tiempo nos dedicábamos a analizar datos, pues, estadísticos, matemáticos y a generar modelos. Pero bueno, estamos en otro momento, queremos implementarlos y queremos permitir o hacer posible la medicina personalizada. Esto ya está pasando, como muy bien sabéis. Aquí en Inglaterra, por ejemplo, pues tenemos diferentes ejemplos y son los que yo mejor conozco, por lo tanto son de los que hablaré hoy. En España no estoy tan al día, la verdad. Pero, por ejemplo, aquí, pues, por ejemplo, he dicho, por ejemplo, muchas veces, pero el Brainomics e-Stroke AI Brain Scan está realmente funcionando muy bien, está triplicando el número de pacientes que se recuperan de un ictus y esto ya está en marcha en varios hospitales de Sussex, aquí en Inglaterra. El MIA Software también, esto es para breast cancer screening, para cáncer de pecho, está siendo testado en este momento en Inglaterra y con muy buenos resultados. Y luego desde aquí, desde King's College London, hemos generado y no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero hemos generado una herramienta que está siendo, es impresionante, que es básicamente, se dedica, igual ya la conocéis, se llama Foresight, y se dedica a trabajar, a entrenarse con todos los medical records, ¿no? Entradas de la historia clínica y basado en un montón de información. Imaginaos la vida entera de una persona, toda su historia clínica. Cogiendo esa información, el algoritmo aprende y es capaz de predecir diferentes eventos médicos. Es algo que una persona humana, pues obviamente no podría hacer. Bien, ahí es donde estamos. Utilizar esas herramientas para, de alguna manera, intentar, porque si no ayudan no servirán de nada, ¿no? A doctores, a pacientes y al fin y al cabo a todos nosotros. ¿Qué temores suscita este nuevo paradigma? Bueno, por parte de los doctores, algo como muy razonable, de decir, bueno, esta máquina, el MIA, por ejemplo, para el screening de mamografías, puede sustituirme. Realmente el algoritmo está hecho para sustituir al clínico. Hay dos observadores, dos personas que hacen el screening hoy en día y la idea es que la máquina acabe sustituyendo a los dos. Hicieron una encuesta aquí en Inglaterra y los médicos realmente estaban de acuerdo con sustituir a uno, pero no a los dos, ¿no? Era como, bueno, sí era la human warranty, pero también era como, bueno, a veces me voy a quedar sin trabajo. Los pacientes, a ver, evidentemente la gran mayoría de la gente no saben de inteligencia artificial. Una máquina va a convertirse en mi médico, una máquina me va a realizar un diagnóstico. Bueno, cuesta de creer, ¿no? Parece un poco de ciencia ficción. Y por parte de los desarrolladores, bueno, hay ciertos temores. Antes hacías un modelo y se colgaba, pero tampoco lo estaban utilizando al día siguiente. No tenías esa sensación de, uff, si realmente escojo mal, mi algoritmo escoge mal el fármaco, pues ese paciente va a estar sufriendo por ese algoritmo. Si mi algoritmo es sesgado,
Mi modelo es discriminatorio y puede dañar a la población. Por lo tanto, es una pregunta muy razonable. ¿Es seguro el algoritmo que yo estoy sacando ahí fuera, ¿no? Y todos en general nos preguntamos si funcionan bien estos sistemas. ¿Funciona la AI o no para salud? Bueno, estamos hablando al final de dilemas éticos. Estamos hablando del miedo al reemplazo humano. Estamos hablando del derecho del paciente a que sea tratado como una persona en el entorno médico. Estamos hablando de la seguridad de cara al paciente y de todos nosotros. Y cuando hablamos de si esos sistemas funcionan bien, son conceptos al final también matemáticos. Estamos hablando de sesgo, de discriminación, de transparencia o hasta de la privacidad o del respeto a la privacidad. Bueno, esto está más que descrito. Por ejemplo, Eric Topol, aquí en Inglaterra, ha hecho muchísimo trabajo al respecto, muy respetable, muy interesante. Y lo que dicen es esto, que a pesar de estos grandes esfuerzos realizados para desarrollar la IA de vanguardia, esto se está implementando de una manera muchísimo más lenta de lo que esperábamos. Y se ponen como causa, como razón para esa brecha de implementación los desafíos éticos. Son desafíos éticos importantes, como los que ya he mencionado y que iré uno por uno desglosando a lo largo de la charla. Pero bueno, ¿cuáles son? Aquí un poco con mi equipo dijimos, vale, vamos a intentar hacer las cosas bien hechas, pero ¿por dónde tenemos que, de dónde partimos? ¿No? Bueno, lo primero que miramos fue un poco entender cuál era la opinión de los cuerpos regulatorios de la IA, en particular en medicina. Y luego también hicimos todo un trabajo para entender cuáles eran las propuestas académicas y todas las guías existentes que delineaban, explicaban cuáles eran esos retos éticos. Para cuerpos regulatorios, yo creo que hoy en día, obviamente, todo el mundo piensa en la AI Act de la Unión Europea, que trata, tenemos suerte de que sea aquí y tenemos suerte de ser los que hemos generado la primera ley, aunque no en Inglaterra, hablar de España, malauradamente, digamos en catalán. La primera ley integral de IA del mundo está desarrollada por el Parlamento Europeo. Su prioridad a asegurarse que los sistemas de la IA que se utilizan sean seguros, sean transparentes, sean rastreables, esta no había aparecido todavía, no sean discriminatorios, de nuevo, y que sean respetuosos con el medio ambiente también. O sea que ya vamos viendo un poco el grupo, el subconjunto de atributos que de alguna manera ¿no? Nos hace ver o los que deberíamos perseguir para que nuestro algoritmo sea básicamente ético e implementable. Hay 3 niveles diferentes de riesgo según la AI Act. El primero es un riesgo que sería inaceptable y son aquellos sistemas de IA que son que realmente son una amenaza para la población, son los que pueden realmente dañarla y estos sistemas tienen que ser automáticamente excluidos y no utilizados. Esto, por ejemplo, incluye la manipulación cognitivo y de comportamiento, la cual se ha hecho servir, como muy bien sabéis, en Facebook y demás, el social scoring o la biometric identification, que también se hace servir todavía. En fin. Luego, los de riesgo alto, que serían los sistemas de IA que afectan negativamente a los derechos fundamentales. Estos tienen que ser rastreados y evaluados puntualmente, continuamente, perdón. Y luego los que tienen un riesgo bajo, serían aquellos a los que solo se les pide que tengan unos requisitos mínimos de transparencia. ¿No? Sería que si tú estás utilizando un sistema IA, tienes que estar informado de que aquello es un sistema IA. No te pueden tomar el pelo. O, por ejemplo, si tú vas al médico y ese médico va a estar utilizando un sistema IA para predecir cualquier outcome relacionado con tu salud, tú deberías, por ley, de hecho, estar, por el GDPR lo lleva, lo contempla, deberías estar informado de que un IA va a tomar una decisión para ti. Una vez entendidas o sí, digeridas lo que es más las regulaciones, lo que hicimos fue ir a entender también cuáles eran las propuestas académicas y las guías existentes. Y básicamente nos basamos en 3 fuentes. La primera fue los principios de biomédica ética de Bischoff Childress. Esto es un clásico, es un estándar de bioética médica, de hecho por el año, ya os lo imaginaréis, 1979. Lógicamente allí no hablábamos de IA ni de nada parecido. Luego nos basamos también en una systematic review de 45 papers que hablan sobre principios éticos y dilemas éticos que surgen cuando se aplica la AI en salud.
Y luego también nos basamos en la OMS, la Guía de la Organización Mundial de la Salud de 2021 para la ética y la gobernanza de la inteligencia artificial. Bueno, la idea fue, vamos a entender estas tres fuentes y vamos a ver en qué coinciden y en qué no, a ver si podemos encontrar lo que se llama un consenso superpuesto. De hecho, los 4 principios de la ética son muy claros y ya los presento aquí directamente. Si hay algún médico en la sala, lo sabrá perfectamente. El primero es el de la justicia. Los beneficios médicos deben distribuirse de manera justa entre los pacientes. El respeto por la autonomía. Siempre se debería maximizar la autonomía del paciente en decisiones médicas que deben ser informadas. La no maleficencia, que trata de esa obligación de no infringir daño a los demás. Y la beneficencia, que sería que los agentes que están involucrados en cualquier momento de la atención médica siempre deben actuar en el mejor interés del paciente. Entonces, si os dais cuenta, esto cuadra perfectamente con conceptos de la IA, ¿no? Es que de hecho parece hecho a medida. La justicia cuadra con la algorithmic fairness, la equidad algorítmica, el respeto por la autonomía, estamos hablando del empoderamiento, ese empoderamiento que decías antes, Enrique, tan importante de los pacientes, la no maleficencia cuadra perfectamente con la necesidad de asegurar la seguridad del paciente y la beneficencia, que va relacionada estrechamente con el sesgo algorítmico y la transparencia de nuestros algoritmos. Y luego, ¿qué pasó cuando miramos al resto de fuentes? Bueno, tenemos en la segunda columna todos los 12 ethical principles que sacamos que pudimos extraer de la Systematic Review. Y luego más en la tercera columna, los 6 principios que declara como importantes la OMS en su guía. Entonces podéis ver que el match es realmente muy bueno. Lo que es la justicia, la autonomía y la seguridad, no hay duda alguna, todas las fuentes coinciden. Luego hay algunas, lo que pasa es que hay bastante overlap también dentro de las propias columnas, es decir, sobre todo en la de Systematic Review. En la segunda columna podéis ver, por ejemplo, que si privacy no está matching con ninguno de los otros, pero privacy también está muy relacionado con justice de alguna manera, o con trust también. Trust tampoco está matching con otros, pero trust depende de que un algoritmo sea, para que tú confíes en un algoritmo, pues depende de que el algoritmo sea transparente, sea seguro, respete la privacidad de los pacientes. Bueno, lo que vimos en general es que la cosa cuadraba bastante y que las diferentes fuentes pues, coincidían en mencionar estos principios como los más relevantes. Vamos a ir viéndolos, tal vez no me dé tiempo de verlos todos, pero sí que vamos a ir viendo un poquito uno en uno. No voy a dar definiciones matemáticas ni nada muy complejo, porque, bueno, como bien sabéis, cuando hablas de algorithmic fairness, pues podría dar una charla solamente sobre eso, como damos aquí en nuestros cursos de máster, pero vamos, voy a ir muy por encima. Esta charla realmente va a ser muy básica en ese sentido, muy introductoria. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de equidad algorítmica? Bueno, hablamos de justicia. Un algoritmo es justo si comete errores iguales para individuos con diferentes realizaciones de una variable protegida. ¿De acuerdo? O sea, primero de todo deberíamos saber o entender qué es una variable protegida. Estamos hablando de una característica. En España realmente no conozco exactamente cuáles son las variables protegidas, es algo que debería mirar, pero en Inglaterra, en el Reino Unido, de hecho, son 9 los atributos protegidos, que son edad, sexo, reasignación de género, matrimonio y sociedad civil, embarazo y maternidad, discapacidad, raza, religión o creencia y orientación sexual. Entonces, sobre esas variables, que son variables protegidas, estas no deberían ser utilizadas como base de toma de decisión de ningún algoritmo. Es decir, ningún algoritmo debería tomar como la diferencia de género como la base de la decisión final que va a cometer. Y si ese algoritmo se equivoca, debería estarse equivocando igualmente en la categoría de hombres como en la categoría de mujeres. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, evitar que los modelos de la IA desafavorezcan a individuos en función de características que si los desfavorecen los están discriminando automáticamente. No existen guías claras, nosotros estamos haciendo trabajo en esto en este momento, porque realmente no existe una guía clara sobre cómo utilizar la variable protegida. Todos tenemos en nuestra base de datos la variable género y la variable edad. Y yo no sé vosotros, pero la mayoría, creo,
simplemente hemos incluido la variable en el modelo sin más problema, o la hemos utilizado en estadística clásica básicamente para ajustar el modelo, ¿verdad? Bueno, ¿es esta la mejor manera de hacerlo o deberíamos hacerlo de manera diferente? Bueno, hay diferentes tendencias, pero deberíamos utilizar la variable directamente como un predictor, la deberíamos dejar fuera y no utilizarla en la base de decisión y en un estado posterior utilizarla para ver si hay un sesgo, para si nuestro modelo realmente es justo, las diferentes categorías de esa variable. Bueno, por eso yo creo que es todavía una pregunta abierta. Y hablando he ido mencionando sesgo, dando por hecho que probablemente muchos de vosotros sabéis lo que es, pero seguramente puede ser que otros no lo sepáis. El sesgo es básicamente la principal causa de esa falta de equidad de los modelos y es la principal causa de discriminación. Es básicamente tener una IA que está cometiendo errores sistemáticos y siendo injusta con ciertos tipos de persona. Un ejemplo que es altamente mencionado en la literatura científica es el de Obermayer. Es un potencial real de causar daño que tenía un algoritmo de Machine Learning, que era ampliamente utilizado y asignaba básicamente el mismo nivel de riesgo de enfermedad a pacientes de etnia blanca o de etnia negra, aunque se sabía que los pacientes negros tendían a estar más enfermos que los pacientes blancos, es decir, que este algoritmo en consecuencia pues estaba realmente causando activamente daño a aquellos pacientes negros porque les llevaba a asignarles menos recursos cuando en realidad ellos necesitaban más. Por lo tanto, estaba violando claramente el principio de no maleficencia. Y bueno, cuando has comentado también, Enrique, habías hablado de los LLMs en alguna otra charla y creo que aquí se abre un nuevo paréntesis cuando hablamos de sesgo y es hablar de la Generative AI. Yo estaba dando esta charla hasta hace unos meses y estas diapos no estaban, pero es que realmente ha habido una revolución tal que tenemos que hacer un apartado aparte para hablar de sesgos, de alucinaciones y de Generative AI, ¿no? Hablamos de una AI completamente, en cierto sentido, diferente, no es solo predictiva, sino que es una técnica que genera contenido, ¿no? ChatGPT, un modelo de LLM, utiliza técnicas, como bien sabéis, de Deep Learning y produce respuestas. Son respuestas muy similares a las humanas, se basan en inputs basados en lenguaje natural, como ya sabéis, pero bueno, ese contenido puede ser correcto o no, ¿verdad? Y bueno, genera muchos dilemas éticos, porque el tema de la autoría, por ejemplo, en artículos científicos, hay preocupación, ¿no?, por el uso de BioGPT, de OpenAI, que podría acelerar los editors journals y la confianza, de hecho, en las publicaciones científicas. Luego, médicos compartiendo datos confidenciales de pacientes en ChatGPT. Esto no aparece en las publicaciones científicas, pero es así. Vamos, yo he hablado personalmente con médicos y que sé que lo hacen. Bueno, esto evidentemente genera una complicación médico-legal brutal. Está violando la privacidad de los datos, la violación de seguridad de los pacientes a un nivel estratosférico, porque, bueno, tengamos en cuenta que si yo subo una foto de lo que sea, ¿no?, de un paciente a ChatGPT, aparte de que violo todo violable, ese dato luego, algo que mucha gente no sabe, es que luego ChatGPT utiliza esa información para reentrenar el modelo. Por lo tanto, esa información se está utilizando varias veces y, bueno, perdemos el control, básicamente. Y bueno, no solo médicos, ¿no? Muchos de nosotros que sin saber cómo funcionan los LLMs vayamos a ChatGPT y compartamos nuestra información personal, ChatGPT o cualquier chatbot, ¿no?, sin entender que eso se va a utilizar y sin un consentimiento expreso. Bueno, la European AI Act llegó un poco tarde porque realmente, tal vez ya sabréis, estaba ya realmente escrita y para ser presentada cuando explotó el ChatGPT de OpenAI y todo. Bueno, el caso es que lo hicieron como un añadido para cubrir de alguna manera el tema del GPT-4 y dijeron que, bueno, que básicamente que los modelos de la IA de uso general de alto impacto que pueden plantear ese riesgo sistémico, como por ejemplo el modelo más avanzado de GPT-4, pues tendrían que someterse a evaluaciones exhaustivas y que cualquier incidente grave tendría que ser informado a la Comisión Europea, que queda muy bien, pero a la práctica no sabemos realmente cómo se traduce, ¿verdad?
Bueno, si alguien que está aquí en la sala y le interesa el tema, y realmente es interesante y no lo han utilizado todavía, sí que evidentemente pueden hacer consultas de manera anónima a los medical chatbots y hay un montón. Lo puedes hacer a ChatGPT o a Copilot, pero también tenemos medical chatbots especiales. Esta semana, de hecho, se ha publicado uno, aunque no lo estoy incluyendo aquí, pero que además son gratuitos y que pueden ser de mucho interés, como el Medical GPT o el de Chat, que también es muy interesante. Y bueno, yo lo que recomendaría es que probéis varios, porque realmente dan respuestas diferentes, muchas veces complementarias, que es interesante. Y bueno, solo recordar que aún así podéis hacerlo y lo vais a hacer, o ya lo estáis haciendo, obviamente, pero recordad que tenemos el problema de las alucinaciones y el efecto del sesgo está ahí. Los modelos de IA, de Generative AI, pueden alucinar. Un modelo de IA puede generar información que parece absolutamente correcta, pero puede ser una información completamente inexacta. Las alucinaciones, pues además pueden llevar a crear un contenido que no va a ser solo incorrecto, sino que como está implicando la salud de los pacientes, pues puede ser directamente dañino. No es lo mismo que esta fotografía terrible, ¿no? Simplemente Google, hallucinations, esta era de Midjourney, no sé bien cuál fue el prompt, pero ya veis que es una cosa terrible. Pero claro, en una imagen es muy fácil de identificar que esto no es lo que yo quería. Pero claro, cuando esto es simplemente un output, ¿no? O un outcome médico, es muchísimo más difícil de identificar que ha habido un error. Las tecnologías de OpenAI dicen tener la tasa de alucinaciones más baja, alrededor de un 3%. Sistemas de Meta, que como sabéis es la propietaria de Facebook y de Instagram, rondaron a 5%, la cual cosa a mí personalmente me parece altísima. Y bueno, ¿por qué hay alucinaciones? ¿Por qué aparece el sesgo al final en los datos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque de hecho es uno de los grandes problemas que tenemos y en medicina principalmente. Los datos, los algoritmos aprenden de lo que aprenden y los datos que tenemos, si hay un sesgo, pues evidentemente nuestros algoritmos lo absorben. ¿Cómo sería el escenario ideal para que pudiéramos realmente evitar el sesgo de los algoritmos? Bueno, vamos a hablar de los mundos de YouTube un poco, o sea, de lo que nos encantaría, del ideal que querríamos perseguir. Tener suficiente tamaño muestral en nuestros datos. Y alguien dirá, bueno, Machine Learning, pero no hace falta tamaño muestral, no es tan importante. Lo es, y además tenemos manera de calcularlo, igual que cuando calculábamos el tamaño muestral en estudios de estadística. Nos tenemos que empezar a acostumbrar a hacerlo. Hay diferentes paquetes y diferentes herramientas para hacerlo, o sea que realmente es algo que nos tenemos que poner. La selección apropiada del algoritmo. Todos sabemos que no es lo mismo hacer un tree que un random forest. Bueno, si no lo sabemos, debemos aprenderlo. Hay algunas técnicas que son mucho más sesgadas y que tienden a ser más sesgadas. Por lo tanto, tenemos que intentar motivar a nuestros modelos a ir hacia las técnicas que ya sabemos que tienden a ser menos sesgadas. Efectivamente, un aspecto importantísimo también es la diversidad de los datos que tenemos. Si nuestra población está bien representada en la muestra, pues menos sesgo tendremos. Las variables relevantes deben de estar dentro y ningún grupo debería ser subrepresentado, especialmente en las categorías de las variables protegidas, como decíamos antes. Hace falta identificarlas bien y analizarlas correctamente, ¿sí? Y luego un paso importantísimo, como sabéis, es la validación de los algoritmos. Idealmente necesitamos dos conjuntos de datos, unos datos independientes donde entrenamos el modelo, es donde hacemos el training, y unos datos completamente independientes, que nuestro algoritmo es ciego a esos datos, no los ha utilizado para nada, donde testamos la capacidad de nuestro algoritmo. Y también importante, debemos tener mucho cuidado con el data processing, porque aspectos como el missing data imputation pues pueden estar causando sesgo sin que seamos conscientes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto con los cascos de Topological Data Analysis para intentar mejorar la evaluación del bias asociado a missing data imputation. Y bien, que como bien sabéis, los algoritmos van a replicar lo que vieron en los datos. Los datos deben incluir la información relevante y no deberían ser sesgados. Bueno, y otro aspecto a tener en cuenta, más allá del sesgo, y que como habéis visto ha salido repetidamente en los diferentes documentos y fuentes asociadas con la ética de la IA, es la transparencia y la explicabilidad. Bueno, ya sabéis lo que es un algoritmo no transparente, es una caja negra, es un deep learning, ¿vale? No sabemos muy bien qué patrones ha seguido el algoritmo para obtener el resultado. Cuando eso no es opaco para los desarrolladores, cuando no es opaco para médicos y para pacientes, cuando podemos entender el fundamento para obtener ese que nuestro algoritmo ha utilizado para
hacer la predicción, digamos, es cuando hablamos de una IA transparente. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos preocupa tanto? Bueno, es que una IA no transparente básicamente no nos permite entender nada. Y en medicina es importante entender, porque no solo queremos predecir, pero seguramente queremos hacer una recomendación a ese paciente en función de la información que tenemos, ¿no? Y es que además, si no entendemos cómo la predicción ha sido hecha, corremos un grave peligro de estar violando ese respeto por la autonomía. En este caso, no solo respeto por la autonomía para los pacientes, sino que también para los médicos, que al final tú puedes más o menos entender cómo funciona un termómetro o una máquina de tomar la presión arterial, pero realmente un algoritmo caja negra es que no lo entienden el propio desarrollador, o sea que el médico tampoco lo va a entender, ni los pacientes. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer? Siempre es el eterno dilema, ¿no? Debemos coger un algoritmo que aunque funcione un poquito peor, sea mejor explicable. Bueno, como siempre, tienes que intentar maximizar la performance de tu modelo, pero también debemos empezar a maximizar la explicabilidad. ¿Cómo? Pues bueno, igual pues también añadiendo otros pasos como el feature importance, que obviamente, ¿no? Entender la importancia de las variables con métodos alternativos. Eso yo creo que hoy en día ya lo hemos entendido todos y lo hacemos, pero igual eso se puede mejorar. Yo creo que, por ejemplo, pues incluir métodos como los Shape Values, Shapley Plots y cosas del estilo que realmente complementan la información y podemos entender mucho mejor la capacidad predictiva de las variables, no solo del algoritmo, ¿no? Poder tener realmente un rank. Pero tenemos que poner énfasis en eso y esfuerzo para que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? Hablamos ahora de la libertad y autonomía. Decíamos lo importante del empoderamiento, pero ¿y el riesgo del desempoderamiento? Vamos a ver qué pasa cuando hay una IA en marcha en una visita clínica. Bueno, ¿qué le pasa al médico, no? ¿Qué nos pasaría a nosotros si tienes que tomar una decisión y el algoritmo te dice, la solución es esta? Bueno, la acepto automáticamente, la pongo en duda, la comento con otros profesionales. ¿Qué hago exactamente? ¿Qué hago, por ejemplo, si soy un médico, una médica que acaba de salir de la carrera? No he visto muchos casos, aún no he podido ganar en conocimiento tácito, digamos, ¿no? Mi intuición médica aún no ha crecido lo suficiente. ¿Lo voy a incorporar automáticamente? ¿Esto está provocando que yo, de alguna manera, no cree esa experiencia que crearía de otra manera? Porque, bueno, ya tengo el algoritmo que me está ayudando, ¿no? Bueno, el principio ético dice que los médicos deben tener libertad para desarrollar su juicio clínico. Y que hay un riesgo en que los médicos noveles pues dependan demasiado en esas recomendaciones, lo que decíamos ahora, y que no acaben de desarrollar ese juicio clínico propio. Esto puede conllevar a una pérdida de empoderamiento de los médicos, que debería ser evitada, ¿no? El principio ético dice que los médicos deberían estar usando todos sus conocimientos y habilidades en la toma de las decisiones clínicas. Y eso implica básicamente dos tipos de conocimiento, y esto es interesante. El primero es conocimiento explícito. El conocimiento explícito es aquel que todos aprendemos de leer libros, de, no sé, de mirar presentaciones y vídeos en YouTube, de cualquier formato, pero que puede codificarse. Es un conocimiento que se escribe y que se puede transmitir a quien tienes al lado, aunque sea por la palabra, como estoy haciendo yo ahora. Son habilidades que se pueden transferir y esto puede incluir los conocimientos de AI, obviamente, y hasta puede incluir una respuesta generada por un método IA, ¿no? Es un conocimiento explícito. Bueno, tengo aquí una posibilidad, quiero hacer un tratamiento a un paciente, no sé exactamente qué fármaco escoger, y el programa me recomienda, pues, citalopram para tratar depresión. Bueno, eso es un conocimiento explícito. Ahora yo puedo decidir si lo acepto o no lo acepto como médico, ¿no? Pero luego hay el conocimiento tácito. Este conocimiento no puede ser generado por un algoritmo IA y ni puede ser, de hecho, explicado, ¿no? Es ese conocimiento que tú sabes pero no puedes transmitir. Es, por ejemplo, ir en bicicleta. Pues yo sé ir en bicicleta, pero pues sí, mira, ponte así, ¿no? Ya verás si no te caes. No, hombre, el otro se va a caer. A la primera, bueno, no sé que sea muy crack, ¿no? Pero me va a ser difícil explicarle cómo hacerlo. Am, Se considera conocimiento tácito la intuición médica, una intuición médica informada, pero una intuición médica, que es decir, en un caso de un servicio de urgencias, llega un paciente una emergencia enorme y el médico toma una decisión rápida y sin aparentemente basarse a ningún protocolo o criterio, sino que cree que eso es lo que se debe hacer. ¿Funciona o no funciona?
bueno, las tasas de funcionamiento de este tipo de éxito tienden a ser elevadas del tema, pero dependerá mucho, evidentemente, de la experiencia del médico. Esto se gana por experiencia, ¿sí? Hablamos de intuición médica, pero informada, porque está informada, no es que al médico directamente se le ocurra, ¿no? Es que está informada por todos los casos que esa persona ha visto. Pero si le hacemos explicar el por qué ha tomado esa decisión, tal vez no sea ni capaz de justificarla. Simplemente era la decisión y la ha hecho. Bueno, ¿qué pasa si simplemente aceptamos una decisión y ya? Pues que ese conocimiento tácito del médico desaparece, no se tiene en cuenta. Por lo tanto, llegamos a la conclusión del conocimiento del médico no debería reemplazarse por una recomendación de IA, sino complementarse por ella. En caso que realmente estamos delante de un caso en que se desconoce, vamos a ir por trial and error, vamos a dar el primero por protocolo, el primer fármaco, porque no sabemos cuál va a ser el mejor tratamiento, pues bueno, tenemos un sistema IA que tiene una buena performance, que podemos confiar en él, ha sido bien validado, podemos confiar en él, vaya. Pues ¿por qué no tomar esa decisión como buena y aplicarla? Y luego hablamos también, aparte del desempoderamiento de los médicos, del empoderamiento de los pacientes. Yo estoy muy de acuerdo, me hubiese gustado ir a vuestra charla anterior, Enrique, pero no pude. Hablamos básicamente de garantizar ese respeto de autonomía y a mí me gusta mucho hablar de la experiencia subjetiva, de lo importante que es incorporar la experiencia subjetiva del paciente en una decisión clínica. Y esto debe seguir pasando, si es que ha pasado, porque todos sabemos que a veces es difícil que podamos hablar en la consulta médica, simplemente pues por una falta de tiempo, ¿no? Porque si el médico nos va a dedicar de 3 a 5 minutos, en el mejor de los casos, pues es difícil que al mismo tiempo nos pueda estar escuchando. Pero bien, a veces con una pregunta y con mirar a los ojos simplemente pues puede ayudar mucho a un paciente. Pero es que los pacientes necesitan ese espacio para elaborar el sufrimiento y la IA difícilmente va a poder incorporar esa subjetividad. Entonces, esto tiene que ser así para que le sea útil al paciente y de hecho hay estudios demostrando que el hecho de que el paciente pueda hablar en la consulta médica es un predictor de respuesta a tratamiento, de respuesta positiva a tratamiento. Por lo tanto, se debería mantener y reforzar. Y por otra parte, la participación pública de los pacientes, lo que nosotros aquí llamamos el PPI. Se trata un poco que entre desarrolladores y médicos, entre todos, generemos actividades para que los pacientes pues puedan aprender, básicamente. Es mejorar la capacidad de conocimiento sobre la IA, educar a la población en IA. Yo creo que no habrá empoderamiento de la población y de los pacientes si no tendemos todos a tener educación en IA. Y se puede hacer. No es aquello de, es que esto es muy difícil, la población no va a entender. A ver, bueno, yo personalmente ya lo estoy haciendo y no solo lo hago con adultos, es que lo hago hasta con niños. He tenido sesiones para explicar lo que es la IA a la clase de mi hija de 4 años, ¿no? Y fue alucinante, os podéis imaginar. Hasta ejercicios de identificar contenido generado con IA o generado o genuino. Y los niños siendo totalmente capaces de identificarlo casi más rápido que los adultos. Es decir, que no hay excusas. Es posible educar a la población, a cada uno con el lenguaje que necesite, ¿no? Y es necesario, porque cuando nosotros, el último punto de la diapositiva, vamos a ir a un paciente a informarle de que tiene derecho a no someterse a una decisión basado en el IA, porque esto lo recoge el GDPR del artículo 22, bueno, habrá de entender qué es eso de la IA, porque si no, no puede responder a su propio derecho, ¿no? O si simplemente lo basa en el miedo de que, uy, ¿no? Un robot va a decidir algo de mi salud, pues mal vamos, porque igual es muchísimo mejor que lo decida el robot que no un humano, ¿no? Entonces, sé que todo esto es difícil y yo no sé en España en este momento, pero en Inglaterra el tema PPI es importantísimo y hacemos grupos de pacientes a quien les explicamos todo muy a menudo. Es algo que está completamente integrado en nuestro día a día como investigadores. Y no sé en España, espero que también vayáis en esa dirección. Seguridad y privacidad, otro tema de la ética de la AI importantísimo, que seguramente este ya os sonará más a todos. Necesitamos, obviamente, que los departamentos de universidades, las empresas, implementen y utilicen protocolos que garanticen esa identidad de los usuarios, su seguridad, su privacidad, que
generen modelos que son justos y no discriminatorios y todo pues en busca de cumplir ese principio ético de la beneficencia y la justicia que decíamos al principio. Y bueno, es que la ley lo dice también, la ley europea, la perspectiva de pacientes sobre el intercambio de datos, el consentimiento y privacidad se deben tener en cuenta en la atención sanitaria y la investigación. O sea que, más claro el agua. Bueno, un par de cosas para acabar. Hablaremos de responsabilidad y de dignidad. ¿Quién es? No he traducido el título, pero ¿quién es el responsable en las decisiones asistidas por AI? Bueno, si hablamos de los modelos colaborativos, que básicamente el modelo colaborativo dice que tanto pacientes como médicos como desarrolladores deben colaborar para que tengamos una IA ética, debemos hablar. El desarrollador habla con el médico habla con el desarrollador con el paciente y se hace un triángulo y se comparte la información para que el paciente entienda y pueda tomar una decisión basada en el centro como paciente, ¿no? Informada. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues si todo se distribuye y se colabora en las decisiones, podríamos pensar que esa responsabilidad de la decisión también es compartida. Y es una decisión que se debe distribuir entre los diferentes humanos relacionados. Y diréis, pues vaya barbaridad, ¿no? Porque el paciente, ¿cómo va a ser responsable el paciente? Si el paciente igual no tiene ni idea de ella y no sabe de medicina. Bueno, pero el paciente debería saber de ella o interesarse, como mínimo, porque la IA está en todas partes, o sea que está bien saber que te domina. Y todos nosotros, y por el respeto a su empoderamiento y a su respeto por la autonomía, el paciente es un agente activo. El paciente decide si se toma la pastilla o no, si sale a correr o si o qué dieta sigue, ¿sí? Por lo tanto, también, tal vez no en el mismo nivel que el médico o que el desarrollador, pero también deberían ser considerados agentes responsables. Y luego, pues evidentemente, los profesionales clínicos son los agentes humanos más competentes, son responsables de sus decisiones clínicas y por lo tanto sus decisiones deben ser respetadas y tienen responsabilidad, aunque sea la IA la que ha generado la decisión. Al final el médico la ha aceptado, ¿no? Y la ha incorporado. Y luego finalmente los desarrolladores. Nosotros también tenemos responsabilidad ética sobre el rendimiento de aquello que generamos, sobre lo bien que lo hayamos hecho o no, lo hayamos validado, etcétera. Bueno, y finalmente, para acabar, la dignidad. Yo creo que una IA ética, sobre todo, debe evitar la deshumanización de los pacientes. El modelo médico actual vigente es el modelo biomédico y la IA lo sigue. Según el modelo biomédico, todos los pacientes somos básicamente sistemas mecánicos. Somos sistemas mecánicos, estamos hechos de diferentes partes que interaccionan. Pero bueno, si me pasa algo en un pulmón, me mirarán el pulmón, ¿verdad? Y tal vez no me pregunten qué tal me encuentro aquel día en otros aspectos de mi vida social, mental. Esto tiene un riesgo de objetivación y de mecanización y y es visto como una de las principales causas de deshumanización en la medicina en general. Y ya no hablamos con una IA en marcha. Según la OMS, realmente deberíamos caminar hacia el modelo biopsicosocial, que es un modelo que, aparte de la parte meramente biológica, también tiene en cuenta los aspectos sociales y los aspectos mentales de las personas. Se respetan y tienen lugar en la visita médica. Y otro aspecto de posible riesgo de deshumanización es los chatbots o el chat GPT. No podemos sustituir, aparte de considerar esa dimensión mental, no podemos sustituir constantemente a los humanos en medicina tampoco, utilizando robots, aunque pueden ser muy útiles en algunas circunstancias, y no voy a decir que no. Pero es cierto que solo los humanos tenemos conciencia de la situación, tenemos empatía por el otro, conocemos el contexto. ChatGPT no conoce el contexto. ChatGPT genera la siguiente palabra basada en un modelo probabilístico, como bien sabéis. No sabe lo que está diciendo, no sabe qué contexto se encuentra. Es difícil tratar a una persona como una persona bajo esas circunstancias. Y finalmente la Human Warranty. Yo creo que es absolutamente crucial el Human in the Loop, el tener una persona cerca del algoritmo, evaluando el algoritmo, no solo los médicos o los desarrolladores, también los pacientes, pero que estén muy cerca de la implementación de estos modelos. Y de nuevo, lo que acabo de comentar es que realmente el imperativo moral global de la profesión médica es que a los pacientes los tratemos como personas. Así que vamos a intentar que la IA nos ayude, mejore la asistencia a los pacientes, pero nunca deshumanizándolos.
Y bueno, finalmente, por si os interesa, aquí en King's con mi equipo hemos publicado un artículo resumiendo básicamente todo lo que he explicado hoy aquí y proponiendo 5 factores que deberían ser, que creemos que son básicos para garantizar una AI ética en salud. El primero sobre los 4 pilares de la ética, decimos que son aún válidos en la era de la AI, que las tecnologías AI deberían complementar y no el conocimiento médico, que los médicos son responsables de sus decisiones, haya o no un sistema AI, que los pacientes deben ser empoderados y educados en AI y que los desarrolladores también somos responsables de aquellas herramientas AI que generamos. Y bueno, esto sería todo. Aquí tenéis los códigos QR para el modelo sobre que os acabo de comentar y luego un blog muchísimo más general en el que hablo de todos estos aspectos, pero es así más para todas las audiencias, vaya. Y ya estaríamos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, Raquel. Creo que, o sea, me ha gustado muchísimo, ¿no? Cómo hablas de los 4 pilares que siempre han aplicado los médicos desde hace mucho tiempo y ahora cómo se transmite, ¿no? A esta IA que está intentando llegar y también ayudar en este papel de la medicina. Entonces, ahora, como comenté y como ya creo que los asistentes saben, abrimos turno de preguntas. Si hay alguien que tenga cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntar, ahora es el momento. Feel free de quitaros el del micrófono y preguntar. John. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a los organizadores por este webinar, es el primero que asisto y mil gracias a Raquel, que me ha encantado tu Gracias, charla. Yo soy postdoc en la UPV, en el País Vasco, estoy con los de la Facultad de Derecho, pero yo soy filósofo, soy doctor en filosofía y me dedico a temas de bioética. Entonces me ha encantado la charla. Muy bien. Gracias. Quería preguntarte si tú ves oportunidades de la IA que ayuden a humanizar la medicina, porque yo creo que la IA puede ayudar a que el trabajo asistencial pues, sea más humano en cierta medida. A mí un ejemplo que se me ocurre y creo que normalmente se cita es que los profesionales clínicos pierden muchísimo tiempo metiendo, por ejemplo, las historias en el ordenador, tecleando. Y algunos estudios dicen que eso les puede llevar hasta el 50% del tiempo de trabajo, lo cual es una auténtica barbaridad. Hay muy buenos sistemas de IA que ayudan a transcribir, que podrían ayudar a corregir los textos y ese tipo de mejoras tecnológicas, algunas potencias mediante ellas son tan simples, pero que pueden ser tan disruptivas en el sentido de que pueden ampliar el tiempo de trabajo para tener contacto de calidad, contacto humano, más empático con los pacientes, que sin duda pueden ser pues, mucho más beneficiosos. Entonces, quería saber un poco pues, si se te ocurren otros ejemplos y por dónde irían los tiros. Muchas gracias, John. Sí, es así. Además ya va bien, ¿no? También, porque siempre estamos poniendo como ejemplos como muy negativos. Digamos, bueno, alguna cosa buena va a tener la IA también, ¿no? Para ayudar al paciente. Sí, el ejemplo que has mencionado es el ejemplo clásico y que pone todo el mundo. Yo lo quiero ver en práctica, porque, bueno, nosotros, por ejemplo, en King's hemos generado un programa precisamente para esto, el hecho de que, bueno, lo que John comenta, que el médico no tenga que estar mirando a la pantalla mientras habla contigo. Esto lo hemos vivido todos, ¿no? Vamos a la visita y tú le vas hablando mirando a los ojos y no es culpa de esa persona, es que ha de mirar la pantalla para llenar los datos de tu historia clínica. Y eso, además de que se les hace muy pesado y hay muchos campos y a veces no se llenan bien, igualmente con que un sistema IA también ayudaría a tener igual una mejor historia clínica. Pero bueno, entre medio también hay una cuestión de qué bien se transcribe. Bueno, los primeros ejemplos que tenemos no han sido muy exitosos, ¿vale? Pero bueno, se está trabajando en ello y más que nada porque, bueno, hay un tema de Natural Language Processing entre medio y no es inmediato, ¿sí? Pero claro, la idea es buena siempre que el médico o la médica quieran. Claro, él también tiene que querer mirar al paciente y ofrecerle ese espacio. También yo creo que se ha perdido esa costumbre de escuchar al paciente, ¿no? Porque, bueno, que está la máquina, al final también es un refugio. Estoy pendiendo mis datos, sí, pero bueno, ¿dónde le duele, no? Y bueno, ese nada, que igual en un minuto la persona explica que le ha pasado algo, pues para esa persona puede ser muy, muy relevante que ese profesional la escuche. Pero vamos, que creo que sí. Otro, por ejemplo, que se me ocurre es el de la gestión de camas. También es algo importantísimo en urgencias, por ejemplo. Y eso, aunque lo habíamos estado haciendo, yo he trabajado precisamente en eso, en Barcelona, en San Juan de Dios,
con el tema con estadística tradicional o con series temporales, por decir algo, y ahora ya se está haciendo con Machine Learning y funciona mucho mejor. O sea que eso también, ¿no? El asignar rápidamente el grado de gravedad, ¿no? A ese paciente y rápidamente, de manera eficiente, contar camas y toda la gestión que eso conlleva, pues creo que también es importante y que eso mejora seguro la salud del paciente. Pues gracias, John. Muy interesante además que seas filósofo, porque me encantan las discusiones en las que hay las diferentes perspectivas, porque yo al final, bueno, soy matemática, pero también tengo conocimientos de antropología, pero no de filosofía, así que, oye, muy bien. Pero mi experiencia es siempre que colaboro con gente de ingeniería que a los de vuestros gremios cuesta mucho menos aprender la parte bioética que a nosotros aprender la parte técnica, algorítmica. Así que partís por lo menos con esa ventaja. Yo lo digo, bueno, como mínimo la parte técnica ya la tenemos ahí. Bueno. Adelante, Jorge, con la pregunta. Pues yo tenía una pregunta con la parte más de ética de qué pasa, como pensando más a futuro, ¿no? Diciendo, bueno, estamos con el problema de que no tenemos aún implementación, ¿no? Nos está costando incluso llegar a ese paso de implementación, pero bueno, yo ya he visto que hay discusiones y con la FDA y con la reguladora europea, sobre todo con esto del data drift, ¿no? De que igual la población que tú estás estudiando al de 10, 15 años ha cambiado mucho y tendrías que reentrenar el modelo, de quién es la responsabilidad de hacer todo ese seguimiento, que son las reguladoras, son las propias compañías, quién tiene la responsabilidad última de asegurarse que estamos siguiendo y asegurándonos de que el modelo funciona ahora, cuando lo hemos testeado, y dentro de 10 y dentro de 20 años, ¿no? Totalmente. Es que eso es un hándicap brutal. Es que no tengo la respuesta. De hecho, el EU Act, la AI Act ya te dice que tiene que ser trazable, rastreable, ¿no? Y que para que sea fiable el modelo, tiene que estar mantenido a lo largo del tiempo, revisitado y reentrenado, que todo esto es precioso, ¿no? Pero al final es que es el mundo de la teoría, pero a la práctica es complejo. Pero bueno, es que mientras ese algoritmo esté funcionando, eso se va a tener que hacer y se va a tener que asegurar, ¿no? Supongo que aquel que ha desarrollado y que sigue siendo el responsable del algoritmo es quien tiene la responsabilidad de eso. Y de aquí a 10 años, si ese algoritmo sigue funcionando, tiene que ser accountable. O sea, por los principios éticos no puede quedar sin un responsable. Es igual, si al final lo han vendido, pero tiene que haber, es como esto tendría que haber un mantenimiento, ¿no? De alguna manera, de decir, bueno, pero este algoritmo se va a tener que seguir testando, se va a tener que seguir evaluando y alguien va a tener que ser responsable de eso hasta los últimos días, o si no, ese algoritmo no se podrá seguir utilizando. ¿Quién regulará eso? Es complicadísimo, pero bueno, la AI Act ya lo dije, ya lo lleva dentro. Bueno, echa la ley y echa la trampa, no es nada fácil, como bien sabes. Sí, porque es que, o sea, yo preguntaba porque sé que con la FDA, por ejemplo, con un medicamento, ¿no? Siempre hay 4 fases, ¿no? Las primeras 3 fases son de probarlo, y ya cuando está la tercera se aprueba y entra en la fase experimental, que es la fase 4, donde hay un seguimiento hasta no sé cuántos años, tampoco soy yo aquí monitor de ensayos clínicos, tienen que seguirle, ¿no? Pero ya había he escuchado discusiones, ¿no? Depende de cómo se apruebe el uso de esta tecnología, dentro de Estados Unidos, ¿no? Del ámbito regulatorio, puede ser un dispositivo o un medicamento. Si es un dispositivo, pues no hay que hacerle tanto seguimiento como a un medicamento, ¿no? Pero hay gente que propone que igual debería de pensarse más como un medicamento que como un dispositivo. Como un dispositivo. O tendrán que hacer una subcategoría dentro de dispositivos, porque no tiene nada que ver, pues según qué dispositivo, ¿no? Que no es inteligente, a uno de IA. O sea, yo propondría una subcategoría dentro de devices, porque al final es un dispositivo, pero que debería ser efectivamente mucho más fuerte, mucho más consciente de la situación. En fin, veremos. Charla muy guay. Gracias. Vale, pues si no, yo también tenía una preguntita, a ver qué te quería comentar, porque has comentado, ¿no? También volviendo a la parte de que el modelo sea justo, yo creo que hasta ahora, como has comentado, también el tema de feature importance, que la gente busque que sea explicable, ya está muy implementado, ya como creo que en todas las publicaciones, en la gran mayoría, todo el mundo es un apartado que se incorpora, ¿no? Y ahora yo también veo, por lo que estoy viendo en mi investigación y tal, que el hecho de que sea justo, que identificamos distintos grupos, se comporta igual, no sé qué, también está llegando, pero aún quizás no estamos en el mismo. Eso va lento. Estamos ahí. Sí. Y de hecho yo fui a una charla
fui a una charla que comentaron, estaban haciendo análisis de imágenes para detectar cáncer de pulmón, ¿no? Entonces comentaban que se comportaban mucho mejor en hombres que en mujeres. Intentaban como encontrar motivos y realmente no encontraban dónde estaba la explicación. Y entonces en nuestro grupo también apareció un poco el problema, ¿no? De decir, ¿dónde tiene que estar el punto de que valga la pena realmente intentar entrenar un único modelo que funcione para todo el mundo? O si dado que tenemos datos suficientes para cada subgrupo, por lo que comentabas, ¿no? Nadie debe estar súper representado. Pero si tenemos suficientes datos como para entrenar un grupo, un modelo para un grupo y otro modelo para otro, si éticamente, ¿no? Tiene sentido diferenciar grupos y tener distintos modelos. Totalmente. De hecho, nosotros ahora estamos haciendo eso con respuesta a tratamiento antidepresivo y lo vemos clarísimo, que en función del fármaco, si hacemos modelos separados para hombres y mujeres, el modelo es diferente. Es decir, que no los mismos factores son predictivos si estamos tratando en hombres que en mujeres. Y tiene sentido porque la etiología de la enfermedad es diferente, la prevalencia de la enfermedad es diferente. Pero yo no estoy utilizando la variable en base de la decisión, sino que estoy estratificando la muestra. Cualquier cosa es diferente. Esto lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Bueno, a ver, realmente el modelo difiere o no. Y yo creo, pues desde mi punto de vista, creo que, y de hecho hay recomendaciones sobre cómo tratar las protected features que sugieren que esta es una de las buenas soluciones. Básicamente, tú creas un modelo y ves qué pasa, pero luego dices, bueno, voy a estratificar la muestra y voy a intentar hacer un modelo separado, ¿no? Independientemente para cada valor de la variable y veo. Y sí, yo creo que eso, bueno, al menos en mi caso estamos viendo diferencias clarísimas. Y yo no entendería. Al final, lo que queremos hacer es un modelo que maximice la eficiencia, la performance, ¿no? La accuracy o lo que quieras llamarle. Si yo soy capaz de dar un muy buen modelo para hombres y un muy buen modelo para mujeres, no estoy haciendo diferencias. Estoy ofreciendo lo mejor que puedo para los dos grupos. Por lo tanto, yo creo que desde una perspectiva ética cuadraría. De hecho, nosotros lo hacemos, sí. Muy interesante. Una pregunta. Ya que la ética, ¿no? De todo esto, pues sobre todo yo trabajo con datos del UK Biobank, ¿no? Que es Inglaterra, y con datos de Estados los conozco. Es lo que tenemos acceso, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, no has hablado tanto en tu charla y que es también interesante es, ¿no? Cómo se va a implementar esto en el resto del mundo, ¿no? Porque igual estamos desarrollando todo de forma muy occidental, ¿no? Pensando solo en los países en los que están ya los datos y está desarrollado, pero pueden ser tecnologías muy interesantes para países donde igual no hay ni tantos médicos o los médicos están totalmente desbordados porque el ratio de médicos a pacientes es increíblemente bajo, ¿no? Comparado con los números que tenemos nosotros. Pero da respeto por eso, ¿eh? Porque, claro, al final bueno, vamos a poner una IA allí donde faltan médicos, ¿no? Y realmente no sé si acabamos de atacar el problema, que es realmente la falta de recursos, pero eso también va a pasar aquí. Eso también va a pasar aquí, ¿no? Para reducir listas, a ver si con un sistema IA nos puede ayudar. En principio, un sistema de IA no tendría que ser utilizado para intentar paliar una discriminación por falta de recursos en ningún país del mundo. Aún así es una realidad y si nos puede ayudar de alguna manera, pues bueno, se puede intentar entender y intentar implementar. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto ahora mismo intentando implementar una IA en África y en India. Y es una aplicación, bueno, va a ser como una aplicación de móvil básicamente para intentar traquear la salud mental de universitarios, ¿no? Y que ellos, pues bueno, puedan dar digital phenotypes, ¿sabes? Básicamente, pues nos darán información y de alguna manera identificaremos. No podemos hacer ningún diagnóstico ni nada, pero sí hay una necesidad de visitar a un profesional. Pero claro, esto es una pasada porque allí los profesionales no son solo médicos, ¿no? Son consejeros, claro, tienes que cambiar completamente tu mente, porque aquello, pues la mentalidad occidental no nos funciona para nada y allí lo que te iba a decir es que todas las son actividades de PPI, que decía yo antes, de involucrar a la gente, son absolutamente prioritarias e importantísimas, porque es que son cosas que a mí no se me hubiesen ni ocurrido, ¿no? De decir, bueno, lo enviaremos al médico. No, es que en esta comunidad no hay médico, lo que hay es un tipo de consejero espiritual. Entonces la persona va a ir ahí cuando mi aplicación diga. Entonces conjuga la IA con otros conceptos que son lejanísimos, ¿no?
y que bueno, que vamos a ver, porque esto es piloto y vamos a ver cómo funciona. Pero la idea es que la mayoría, bueno, la prevalencia en este sentido de problemas de salud mental entre los jóvenes en estos países es muy elevada y simplemente no van, no consultan. Y es un poco ayudarlos a. Entonces, en ese sentido, bueno, lo veo bien, me parece ético un profesional, pero no a que el algoritmo esté sustituyendo al profesional, ¿no? Pero es muy, muy, muy delicado. Y la cuestión de que no es un país occidental, yo creo que cambia completamente. Ya tienes toda la razón. El tipo de información que tienes que recoger, cómo planteas todo. Es hablar con ellos, es actividad con ellos. Bueno, el participatory modeling, no he hablado de él. Pero nosotros estamos muy por el participatory modeling, ¿no? Que no es ir directamente a crear el algoritmo, sino primero hacer un estudio cualitativo del terreno, ¿no? Es como un trabajo de campo de dónde estoy. Dónde estoy, voy a ver cómo recojo la información porque, ¿no? Para no meter la pata en el modelo. Vale. Ha sido muy interesante. Qué guay. Muchas gracias. Vale, perfecto. Pues si ya no tenemos más preguntas, yo creo que ya llevamos una horita. Ha sido muy interesante, ya tenemos una muy buena charla y una buena sesión de preguntas. Os he dicho algo que no supierais, porque me daba la sensación de que lo que os estaba explicando lo sabíais todo ya. No, yo creo que... Vale, sí, vale. Lo del PPI y todas estas cosas está muy guay verlo y además ha sido un esto muy completo. Yo me he hinchado a coger notas, Raquel, así que yo he aprendido bastante. Vale, gracias, John. Ahora me siento mejor. Bueno, pues gracias a vosotros por la invitación. Ya sabéis dónde estoy, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Raquel. Ya te pasaremos link cuando lo pongamos en las redes y tal. Y nada, pues agradecerte que hayas venido aquí. Muy bien, un placer. Que vaya muy bien la tarde. Vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.